107.5 FM. Radio Universitaria. Música, noticias y cultura para los que piensan, opinan y saben escuchar. Radio Universitaria es tu voz. A través de esta emisora, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, en el marco del Servicio Social Universitario, presenta Educando para una Ciudadanía Responsable, espacio que tiene el propósito de sensibilizar y promover el conocimiento del derecho civil, fortaleciendo valores de responsabilidad, respeto y justicia en nuestra comunidad, invitándolos a reflexionar y aprender con nosotros sobre cómo ejercer una ciudadanía consciente y comprometida. ¡Comenzamos! Comunidad huancavelicana, muy buenas tardes. Les saluda Carol Pamela Corichagua Garay, estudiante de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. Es un honor para mí, me encuentro sumamente entusiasmada al dar inicio a la 6ª emisión de Educando para una Ciudadanía Responsable. Este programa ha sido concebido como el espacio de confluencia donde el afecto y la normativa civil se encuentran. Tiene asimismo el propósito de fortalecer los conocimientos y los deberes cívicos que cada uno de nosotros poseemos. Hoy tenemos un tema de alta relevancia, que es la reparación del daño moral, si es posible la cuantificación de este daño y cómo podemos evitar la subjetividad excesiva de la indemnización. El tema es crucial para entender cómo está establecido ya en nuestro Código Civil peruano, y también vamos a hacer un análisis muy profundo acerca de las implicancias que ésta tiene en nuestro día a día. Me encuentro enormemente complacida y feliz porque el día de hoy estamos acompañados de Adrián Caguana Mulato, estudiante de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. Adrián, gracias por acompañarnos y encontrarte presente el día de hoy con nosotros. Hola a toda la comunidad huancavelicana, muchas gracias Carol por tan generosa presentación. La verdad es que me encuentro profundamente emocionado y agradecido de formar parte del programa Educando para una Ciudadanía Responsable. Para mí este espacio es un compromiso cívico muy importante y estamos aquí para comunicar, aprobar, analizar y compartir la información jurídica clave y que pueda ayudar a que nuestras familias, a la población, que pues se encuentren bajo el amparo del derecho y vivan de mejor manera y justa. Tenemos el propósito de promover un cambio real, crear conciencia sobre nuestros derechos y, mucho más importante aún, sobre nuestros derechos ciudadanos. Espero que todos los que escuchan se sientan motivados a actuar con responsabilidad y a ser parte activa de esta gran familia legalmente informada. Comencemos con el tema de hoy, Carol. Bien. Estás escuchando Educando para una Ciudadanía Responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Bien, Adrián, bien lo decías, tenemos que tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía informada. Entonces, centrándonos en nuestro tema principal del día de hoy, que es el daño moral. Nos dice que el daño moral es una categoría del daño extrapatrimonial. ¿Por qué extrapatrimonial? Porque no va a afectar los bienes materiales o los bienes patrimoniales que podamos poseer, lo cual pues afecta a la esfera del aspecto emocional, espiritual o afectiva de la persona y se manifiesta a través del sufrimiento, angustia, aflicción, humillación o también la pérdida de paz interior. Asimismo, va a afectar a la dignidad e integridad psíquica de una persona. Desde un punto de vista, el daño moral pues se va a definir como la lesión o menoscabo a través la lesión o menoscabo a intereses no económicos de la persona, como van a ser los sentimientos, afectos, el honor, la reputación, la tranquilidad, la dignidad o integridad psicológica, que claramente pues no puede traducirse con una pérdida material.
pero que genera en el derecho una compensación económica, ¿verdad? Así es, Carol. Y también a su vez el Código Civil y la doctrina lo van a conceptualizar como el menoscabo producido en la esfera subjetiva de la persona, causando por la lesión a derechos de carácter extrapatrimonial y que va a manifestarse en el sufrimiento psíquico, emocional o espiritual. También lo podríamos conceptualizar como la afectación emocional, psíquica, espiritual que una persona va a sufrir a consecuencia de un hecho ilícito o un incumplimiento contractual. No requiere necesariamente una pérdida económica, basta con que se afecte la esfera íntima o emocional del individuo. Por ejemplo, la angustia, el dolor, la afectación a la honra, la reputación, el sufrimiento por lesiones físicas, psicológicas, humillación o afectación a la imagen personal. Y como base de esto vamos a tener los artículos 189A y 185A y el 2001 del Código Civil, que reconoce que el daño moral va a otorgar derechos a indemnización. Bien, Adrián, entonces, ¿crees que sea pertinente leerlo estos artículos, ya que el día de hoy tenemos nuestro Código Civil? Claro, sí, estaría bien para que la gente esté informada y pues para que no haya ninguna controversia, ¿no? Claro. Bien, pasamos a leer qué nos dice el artículo 1984 de nuestro Código Civil peruano. Hace referencia sobre el daño moral. Dice que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Y pasamos con el artículo 1985, que nos habla acerca del contenido de la indemnización. Nos dice que la indemnización comprende las consecuencias que derivan de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Claramente podemos notar que una afectación o un hecho que genera daños a una persona pues va a tener que ser indemnizado, ¿verdad, Adrián? Claro, y también sería bueno que pues pongamos también o hablemos de los requisitos, ¿no?, para poder reclamar el daño moral. Y pues según mi criterio pues serían tres: la existencia del hecho generador, que va a ser el hecho ilícito o la culpa o el dolo, el incumplimiento contractual. También la afectación emocional o moral, que pues no va a exigir una prueba matemática, sino indicios razonables, ya serían testigos, informes psicológicos o contextos del caso. Y el nexo causal, que va a ser el daño que va a ser consecuencia directa del hecho. Exacto, se tiene que tener en cuenta todos esos aspectos, entiendo yo, para poder cuantificar la reparación del daño. Entonces, Adrián, ya que hablamos de que es una afectación extra patrimonial más no patrimonial, ¿nos podría señalar cuál es la diferencia entre esas dos? Claro que sí, claro. Podemos decir que el daño patrimonial va a afectar directamente al patrimonio, como le dicen, ¿no?, al patrimonio económico, que va a ser de la víctima, obviamente, y va a implicar una pérdida o disminución cuantificable en dinero. Que va a componer, los componentes del daño patrimonial va a ser el daño emergente y el lucro cesante. Bueno, primero, el daño emergente va a ser la pérdida efectiva o el gasto que se va a realizar. Por ejemplo, los gastos médicos, la reparación de un vehículo, la destrucción de un bien. Y el lucro cesante va a ser la ganancia o el beneficio que la víctima dejó de percibir en los días que pues ya haya tenido, no sé, un descanso médico, lo que sea, ¿no? Y por ejemplo sería el salario no percibido por incapacidad temporal, utilidades que no se van a generar por el cierre forzado de un negocio. A diferencia del daño extrapatrimonial, que también va a ser llamado daño moral, daño inmaterial o daño no patrimonial. Y esta va a ser la afectación a la esfera intangible de la persona. Es decir, que pues va a ser sus sentimientos, la integridad psíquica, la dignidad, el honor, la reputación o la vida afectiva. Que esto va a incluir pues el daño moral, el sufrimiento, que va a ser la angustia, la aflicción, como ya lo mencionaste, también el daño al proyecto de vida, el daño a la imagen o el honor, también el daño a la integridad psicológica y por último la afectación a la dignidad o derechos personalísimos. Bien, Adrián, para que la audiencia o los que nos pueden ver a través de la transmisión en vivo por el Facebook de la Radio Universitaria
¿te parece si establecemos ejemplos mucho más comunes o cotidianos en cada uno de los componentes del daño patrimonial? Tenemos en primer lugar el daño emergente. Adrián, pongámonos en el caso de que una persona fue a la salud o al hospital, fue operado y por negligencia médica se quedó una herramienta o instrumento dentro de ese paciente. ¿Cómo cuantificaríamos ahí, por ejemplo, el daño emergente? Claro, por ejemplo, mira, si la persona fue por otra intervención de la cual no ha sido, o una negligencia médica, pues estarían ya sería contra su voluntad, ¿no? Que le hayan Exacto. afectado. Sería una negligencia médica. Entonces tendríamos que establecer que esa persona pues obviamente va a tener que ser intervenida nuevamente, claro, ¿verdad? Sí, entonces tendríamos que cuantificar un monto. A ver, primero va a ser intervenida de una manera como que reiterativa. Posterior a ello pues va a tener un tiempo hospitalizado y también los medicamentos que va a consumir, ¿verdad? Claro. Entonces, a ver, pongámosle un porcentaje, Adrián, ¿cuánto le costaría la intervención que se va a reiterar? El porcentaje, pues... Le podríamos poner unos 900 soles, ¿te parece? Creo que es muy poco, ¿eh? Muy poco, ya. Entonces, elevamos las cifras, Adrián. ¿Cuánto crees que le podría costar la intervención? Yo creo que incluso te cobran por cama, por días de cama, días de descanso, incluso medicamentos, la intervención, la anestesia, por Exacto. ejemplo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto crees tú considerable? No, sería de 2.000, dale. Ya, unos 2.000 soles en la intervención. Tengan en cuenta, radioescuchas y los que nos pueden ver en la transmisión. 2.000 soles de la intervención. ¿Y la hospitalización, Adrián? ¿Cuánto crees? ¿Unos 500? Por cama, claro. No, por día te cobran, creo que no estoy informado, pero... Un aproximado, unos 500 ya. Claro. Unos 500 soles sería por la hospitalización. ¿Y los medicamentos, Adrián, cuánto consideramos? Yo creo que igual unos 400, dale, o sea, la anestesia te cobrarán también, supongo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya, le ponemos unos 1.000 soles en medicamentos, ¿te parece? Claro, unos 1.000 soles. Ya, unos 1.000 soles. Entonces, a raíz de esa negligencia médica que hubo, se va a tener que pagar el daño emergente, ¿verdad? Claro, el daño emergente a raíz de la negligencia, vuelvo a repetirlo, va a considerarse la nueva intervención porque la persona va a tener una herramienta o instrumento dentro de ello. Posteriormente también se tiene que considerar la hospitalización, qué precio va a tener y también lo que es el tratamiento médico, haciendo un total de 3.500 nuevos soles. Ese sería el monto exacto del daño emergente. Ahora vámonos con el lucro cesante, Adrián. Claro. ¿Tienes un ejemplo por ahí? Por ejemplo, ya si la persona estaba trabajando, no sé, ya por ejemplo que trabaje, no sé, aquí en la Casa Rosada, ¿no? Ya que perciba, por ejemplo, ya, no sé, 2.000 soles. 2.000 soles, ¿no? Claro. Ya que haya perdido, no sé, un mes, pues igual, ¿no? Para que pues, su recuperación, la nueva intervención, que ella venía a hacer sus pruebas de ver que el instrumento estaba en su interior o que ella tenía algún dolor, ya que haya perdido un mes, pues no, de un 2.000 soles de todo el mes que tenía que trabajar. Supongo que las ganancias y el beneficio que ha dejado de percibir, ¿no? Claro. El salario no percibido. Entonces eso también tendría que integrarse, ¿verdad?, a la indemnización que se le tendría que entregar a la persona. Espero que con el ejemplo haya quedado claro respecto a la afectación o al daño patrimonial que se pueda causar a una persona en el caso que lo hemos señalado, en el ejemplo que lo señalamos, en caso de una negligencia médica. Ahora vayámonos al aspecto extrapatrimonial, donde nosotros pretendemos llegar, que es el daño moral. Como bien lo dijimos, es una afectación un tanto al aspecto psicológico, ¿verdad? No al aspecto material, sino ahí se va a no medir tanto, ¿verdad? Porque no se puede medir el dolor, la aflicción, no lo podemos medir. Sin embargo, tú mencionaste requisitos, los cuales coadyuvan pues a establecer un cierto monto dinerario. Claro, como he mencionado, son tres, ¿no? La existencia del hecho generador, que va a ser el hecho ilícito, la culpa o el dolo, y la afectación emocional, que eso pues se va a poder medir con un informe psicológico o psiquiátrico,
y el nexo causal, que va a ser el daño o la consecuencia directa del hecho, ya pues sea, no sé, bueno, también se podría dar como el lucro cesante, ¿no? El salario que no va a percibir, pero también imagina que tiene un negocio y también pues los negocios no son un monto estable, ¿no? Fluctúa, pues. Ya pues con esos tres requisitos se podría medir también eso del daño moral, el daño extra patrimonial, ¿no? Así es. Bien, espero que con esos ejemplos esté quedando claro lo que es el daño a la afectación patrimonial y también el daño extrapatrimonial. Nos vamos con un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana.
educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Bien, retornamos en la emisora de Radio Universitaria 107.5. Bien, en esta edición tenemos por delante ya una hora completa de contenido jurídico esencial diseñado especialmente para romper el mito de que el derecho es complejo y aburrido. En esta sesión pues vamos a demostrar que el derecho civil no es para pocos, sino es una herramienta muy poderosa para construir una ciudadanía responsable e informada. Espero que estén muy atentos, ya que el día de hoy estamos abordando un tema muy importante, muy relevante, que muchas veces, pues, como ya bien lo señalamos, es una afectación que no se puede cuantificar, ya que es un daño extrapatrimonial. Y sí, claro, ¿cómo puede decir que el derecho civil es aburrido? Obviamente no es aburrido, y además que el derecho civil va a ayudar en mucho, la verdad. Por ejemplo, como ahora que estamos hablando del daño moral. Supongo que algunos conocían que era el daño moral y pues ahora ya lo están conociendo. Y para continuar, Carol, nos podrías responder una pregunta muy importante que pues los radioescuchas supongo que están muy interesados. ¿Se puede cuantificar el daño moral? O es decir, ¿es posible cuantificar en un monto exacto el daño moral? Bien, esa pregunta considero que es muy importante y muchos nos lo hacemos, ¿verdad? Incluso nosotros antes de ingresar pues a las hermosas aulas de la Facultad de Derecho nos preguntábamos cómo podríamos medir esa afectación un tanto psicológica, cómo podríamos darle valor o una cierta medida a lo que es el sufrimiento, a la angustia de una persona. Porque, a ver, pongamos un ejemplo, un padre pierde a su hijo a través de un asesinato. El dolor del padre es obvio que va a ser muy intenso. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se podría medir o cómo se podría cuantificar ese daño o ese dolor? Y la respuesta pues es que no existe una manera de cuantificar el daño, no existe una fórmula matemática, no existe una suma la cual podría cuantificar ese daño. Sin embargo, existen ciertos requisitos, por así decirlo, o ciertos aspectos, los cuales pues ayudan a que el juez, en esta ocasión quien administra la justicia, pues determine un valor monetario para dicha afectación. Si bien es cierto, cada persona vive el daño emocional de una manera muy diferente, sin embargo, en el derecho se ha construido un criterio práctico. Lo que cuantifica no es el dolor, sino las consecuencias, la gravedad del hecho y la responsabilidad del causante. Por eso, aunque es un tanto imprecisa, la cuantificación es posible, porque siempre se va a apoyar en criterios ya objetivos, ¿verdad, Adrián? Y claro, como has mencionado, el daño moral pues no va a ser cuantificable por una fórmula matemática, ¿no? Sino va a ser por un daño subjetivo e inmaterial. Y también pues podemos hablar de lo que a veces pues es interesante lo que puedo hablar ahorita, el rango o los montos en la práctica peruana. Pues en el monto moral leve va a ser 3.000 a 15.000 soles. El daño moral moderado va a ser 20.000 a 50.000 soles y el daño moral severo en 60.000 a 2.000. Y ya por la muerte de un familiar por negligencia o accidente va a ser 80.000 a 300.000 por cada familiar directo. Y son montos que pues deberían tomar en cuenta, ¿no? Porque pues el daño pues tal vez nunca desaparezca, o porque cada persona es diferente, ¿no? Pero pues el dinero va a ayudar en algunas molestias que puedan causar, ¿no? El daño moral, por decirlo así. Claro, teniendo en cuenta también que el objetivo de la indemnización de alguna manera es pues resarcir el daño, restablecer la cosa a su estado natural. Sin embargo, respecto a lo que es el daño moral, pues considero que no se llegaría a efectivizar en un 100%. Yo creo que no, porque por ejemplo, en la muerte de un familiar, todo el dinero posible que te puedan dar, pues nunca lo va a reparar, ¿no? En cambio, si fuera una pierna rota,
Eso obviamente con tratamiento pues se puede resarcir, pero la muerte de un familiar nunca, pues, ¿no? Perfecto. Entonces llegamos a la conclusión de pues que no existe una fórmula universal equivalente a las que se usan para resarcir o para establecer el daño moral. Adrián, ¿cómo evitamos la subjetividad excesiva para establecer el daño moral? Para poder evitar pues la excesividad del daño moral, pues los jueces deben evitar decisiones que van a ser arbitrarias o basadas solamente en percepciones personales. No se deben dejar llevar, ¿no?, por sus percepciones personales, por valga la redundancia. Por eso van a existir varias herramientas. Por ejemplo, la primera, las pruebas o testimonios, informes psicológicos, peritajes, cambios en la conducta de la víctima, que pues sí se va a mostrar, ¿no? Mientras más evidencias, menos el espacio para la subjetividad. También los criterios jurisprudenciales y las tablas orientadoras, las que ya mencioné, ¿no? Muchos tribunales van a usar estos montos de referencia según el tipo de afectación. Esto va a dar coherencia y va a evitar desigualdades. También la comparación con casos similares. Si bien los casos no van a ser idénticos, pero pueden parecerse en ciertas partes, ¿no? Si en casos parecidos se han impuesto montos determinados, el juez los va a usar como guía. Y la proporcionalidad de las indemnizaciones deben guardar relación con la gravedad del hecho, del daño, el impacto a la vida del afectado y la conducta del responsable. Y por último, la motivación clara va a ser la sentencia, pues va a tener que explicar, ¿no?, por qué se reconoce el daño, cómo se ha calculado la cifra y qué criterios se han considerado. En realidad, una buena motivación es la mejor herramienta contra la arbitrariedad, ¿no? Sí, de hecho estableces ciertos parámetros o criterios muy específicos, considero yo, para evitar la subjetividad. Si bien es cierto, como ya lo hemos estado mencionando en reiteradas ocasiones, pues no podríamos medir. Sin embargo, existen pues lo que son las pericias, también los informes psicológicos, los cuales van a determinar cuál es la afectación que esta persona tiene. También el aspecto de las jurisprudencias considero que es muy importante. Bien lo decías, no el caso pues va a ser similar, ¿no?, en un 100%, pero puede tener ciertos parecidos, ¿no? Exacto, ciertos parecidos, los cuales pues van a servir para que el juez pueda determinar. Y algo mucho más importante que a mí me llama la atención es acerca de la motivación. El juez, en los casos de fijar la indemnización o la reparación civil, pues no tiene que ser como que una motivación aparente o una motivación insuficiente, sino la motivación es esencial. ¿Por qué? Porque va a determinar cuáles son los motivos o cuáles son las causas o a raíz o a razón de qué es que se está estableciendo ese monto monetario o ese monto económico, tanto para que lo pueda tener en cuenta la parte agraviada como también la parte pues acusada, ¿no? Claro, y también tendría que tener esto en el juez. También la conducta del responsable, cómo ha actuado, ¿no? Si ha sido con dolo o ha sido premeditado. Exacto. Y también sería muy buena esa es un aspecto que también de alguna manera amortigua pues el aspecto de la reparación civil y los montos cuantificables, pese a que en el Perú nos has mencionado que existen ya montos fijados por la mínima lesividad y todo, ¿verdad? Por los presentes que hubo, claro. Teniendo en cuenta que eso debería estar de referencia al momento de emitirse una sentencia. Se tiene que tomar en cuenta también la condición de la víctima, no es normal que, no es lo mismo que, por ejemplo, a un menor o a un bebé lo dejen cuadrapléjico que a una persona mayor, ¿no? El menor ya pues tiene toda una vida por delante, en cambio ya el mayor, por decirlo así, ya vivió, ¿no? Pero pues también se podría tomar en cuenta como de referencia. Sí, también son aspectos que se debe tener bastante presente al momento de la administración de justicia. Claro. Bien, nos vamos con un pequeño corte. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana.
Una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. Bien, Adrián, hemos cubierto los tipos de daño y las diferencias que existe entre ambos. Ahora imaginémonos un caso sencillo. Un caso, considero yo, que a través de la globalización y del avance tecnológico, las redes sociales, pues se da bastante. Una persona que es difamada públicamente por las redes sociales. Obviamente su imagen pues va a quedar dañada, va a recibir insultos y también va a sufrir diversas pérdidas respecto al ámbito profesional, es decir, las oportunidades o ofertas laborales, además de que también por dicha exposición pues va a sufrir ansiedad. ¿Cómo evalúa esto un juez al momento de resolver? Bueno, Carol, el juez va a tener que analizar, ¿no?, el alcance de la publicación. Va a tener que revisar testimonios y peritajes psicológicos y la afectación de la persona pues es cuantificable, ¿no? Y también va a verificar si hubo dolo o mala fe. Va a comparar con casos similares. Lo primero que va a tener que hacer, va a tener que determinar si efectivamente existió un acto de difamación. Para ello se va a analizar si se difundió una información falsa, injuriosa u ofensiva, si la persona afectada era identificable y si la publicación se ha realizado con intención de dañar o con negligencia, ¿no? En esta etapa pues van a resultar fundamentales las capturas de pantalla, que tienen que ser certificadas, las pericias informáticas y la verificación del alcance de la publicación. También creo que pues si es que hay videos, comentarios, enlaces, los que se pueda recabar, ¿no? Una vez acreditado el hecho difamatorio, el juez va a tener que evaluar a un nivel de difusión en el que pues tuvo alcance en las redes sociales. No es lo mismo una publicación vista por unas pocas personas que por un contenido viral con miles de interacciones. El número de seguidores del agresor, pues las veces de la publicación también va a tener que ser compartidas, ¿no? Y los comentarios generados se van a tener que tener en cuenta. El tiempo que ha permanecido en línea son elementos que van a permitir dimensionar pues la magnitud del daño. Entonces esos puntos entiendo que son muy claves, ¿verdad? Para poder resarcir o establecer el monto de la indemnización. Y teniendo en cuenta que esta indemnización no va a ser, pues a diferencia de como lo mencionamos anteriormente, de la muerte de un familiar, no va a ser por dolor, sino va a ser una indemnización por las consecuencias que ese acto pues va a producir en la víctima y también la necesidad que se va a tener de prevenir que hechos similares vuelvan a suceder, ya que eso pues va a traer quizá como que una afectación mucho más con mucha más alta relevancia sobre la víctima, ¿correcto? Claro, sí, está bien. También pues se tiene que tener en cuenta, ¿no?, lo que mencionaste de que las pérdidas laborales que esta va a tener y pues lo que ya he mencionado también. En conclusión pues vamos a tener que hablar de que la difamación pública o el daño a la reputación pues va a tener que ser evaluado, ¿no?, por el juez, ya sea la difamación si es real y comprobada, porque también hay personas que pueden alterar, ¿no? Y ahora que la tecnología está muy avanzada, se puede incluso alterar chats de WhatsApp o publicaciones de Facebook, ¿no? Y también la afectación del honor y la reputación, que pues va a tener que verse el daño, ¿no? El daño psicológico de la persona afectada y también si existen pérdidas laborales vinculadas al hecho. Si el hecho afectado de que pues se haya tenido pérdidas laborales, que el agresor también haya actuado con dolo o mala fe, que el daño va a ser grave, amplio o si es verificable, y que si va a proceder un daño por una indemnización por daño moral y si corresponde al daño patrimonial, ¿no? Entiendo, gran punto lo que tocas, Adrián. Entonces podemos afirmar que el daño moral no es en un 100% cuantificable, pero sí se establecen ciertos parámetros para cuantificarlo. Sí, exactamente. Digamos que el daño moral entonces es muy subjetivo. Sí, es muy subjetivo. No hay una tabla así matemática que pueda decir que pongo tal, que la reputación, la difamación o
o sea, la pérdida laboral pues va a ser igual a tanto monto, o sea, no, es ya el criterio del juez, ¿no? Los parámetros que va a poner ya va a ser las máximas de la experiencia, ¿no? También, pero teniendo en cuenta lo que nos mencionaste anteriormente, los 3 requisitos establecidos para demostrar o para establecer la afectación y también el aspecto monetario, claro, se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, exactamente, claro, el juez se va a tener que ceñir pues esos requisitos también para que pueda pues dar una sentencia, ¿no? Que sea uniforme al daño que se ha recibido y también para que resarce el daño que pues ha recibido, ¿no? La persona afectada. Entiendo, Adrián. ¿Alguna vez tuviste un caso similar, Adrián? ¿Te difamaron, publicaron algo en tu contra por las redes, mancillaron tu noble reputación, tu intachable reputación? No, la verdad he tenido mucha suerte en eso, la verdad, yo no, nunca. ¿Y alguna persona que hayas conocido? Sí, una persona que pues he conocido hace poco, ¿no? Me mencionó que pues la clásica, ¿no? Que tiene una ex y tal, y ya pues, ¿no? Que empiezan a hablar mal de ella. Y ¿por las redes sociales? No, pues más que nada son habladurías, ¿no? Ya es muy atrevido irse a las redes sociales, creo yo. Yo creo que la gente ya está un poco más, pues, ¿cómo decirlo? No es tan, ¿cómo decirlo? Lanzada, dale, a que publiquen cosas por el Facebook, ¿no? Lo hacen incluso pero si lo van a hacer es por perfiles falsos, ¿no? No creo que sean tan, ¿no? Para hacerlo claro, por su propio perfil, ¿no? Ya sería muy avisado, ya creo yo. Pero no, ya al menos yo he visto tanto que no. No, sí, ¿no? En redes sociales, pues, ¿no? Hay veces que hay publicaciones, por ejemplo, no sé, de los alcaldes, dale, de ellos, sí, ¿no? También ahí podría ser el daño moral, ¿no? Porque claro, está dañando su reputación. Tiene razón, entonces tendríamos que usar de alguna manera mucho más, de una manera más responsable las redes sociales, ¿verdad? Porque sí, no es pues emitir comentarios por emitir, así sea una publicación donde quizá difamen o calumnien a alguien y nosotros ahí comentándolo. Sí, yo lo he visto, no solamente tiene que ser informado, pues, no el comentario. Exacto, porque tengamos en cuenta pues que eso va a traer consecuencias civiles. Exactamente, pues ya están siendo informados de que si es que difaman a una persona, pues esta persona puede pedir, ¿no? El daño moral ante el juez, ¿no? Claro, puede presentar una demanda. Asimismo, si alguna persona pues que ha sido afectada de esta manera, no deberíamos pensar que simplemente es como que ya dejamos que el tiempo pase, que las personas se olviden y quizá cargamos el luto por dentro, ¿no? Sino también tenemos que conocer que tenemos derechos, que nuestra reputación, que nuestra dignidad y el valor que tenemos como personas, pues no puede ser mancillado de manera como que impune, sino tiene una sanción, ya lo hemos podido ver en nuestro Código Civil, lo establece. Así que considero que esta parte o esta emisión que estamos realizando pues ayuda bastante a que las personas se puedan informar respecto a los derechos que tiene y cómo actuar frente a situaciones que considero yo con la globalización y los medios tecnológicos avanzados pues son situaciones que podrían pasar de manera constante. Estás escuchando Educando para una ciudadanía responsable, promoviendo el conocimiento y la responsabilidad ciudadana. ¿Cuántas hojas nos faltan, Miki? Bueno, hablando acerca de ya, pues, Carol, de la indemnización, pues, por el dolor no, sino por las consecuencias, ¿no? Las objetividades, por la necesidad de prevenir que las cosas que se van a cuantificar, ¿no? Para el daño moral y que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Exacto, aquí viene el punto más delicado. La reparación del daño moral en sí es un reto muy grande para todo el ámbito del derecho, ya que va a tratar de poner en orden en un terreno donde las emociones y la justicia se cruzan. Si bien es cierto, ya lo mencionabas, las máximas de la experiencia ayudan bastante a los magistrados hoy en día
para que puedan administrar justicia de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente, teniendo en cuenta también respecto a la indemnización que se tiene que realizar sí o sí por la afectación que se va a causar a una persona. Y así es, Carol. Bueno, continuando con la comparación, vamos a comparar con el derecho internacional, pues vemos distintos países que abordan el daño moral. Y también, pues, Carol, para que nos menciones la diferencia, ¿no?, en diferentes países. Bien, nos vamos a doctrina internacional, Adrián. Tengamos en cuenta, radio escuchas y los que nos están viendo por la transmisión en vivo por la radio universitaria, que el derecho peruano esencialmente pues se nutre bastante del derecho de diferentes países, teniendo en cuenta a México, Argentina, Chile y Francia, abordando el tema que ya venimos hablando, que es la reparación del daño moral. ¿Qué nos dice México? Según México, los criterios variables se prioriza la motivación sólida del juez, es decir, en México se tiene muy en cuenta respecto a la motivación del magistrado para la emisión o el establecimiento de la indemnización respecto al daño moral, mientras que en Argentina se reconoce el daño moral con bastante amplitud, incluso en casos de proyectos de vida. ¿Qué entendemos por el proyecto de vida? Que es más o menos como que los planes, claro, ¿cómo estás proyectado, ¿no?, que una persona, claro, tiene, ¿verdad? Incluso se podría llegar a cuantificar ese aspecto, porque digamos, si hablamos de un estudiante universitario de último ciclo, ¿qué planes crees que él tenga, Adrián? Ya, pues lo primero es sacar su título, ¿no? Lo más complicado, obviamente, parece. Colegiarse y empezar a ejercer ya, ¿no?, la profesión, tal vez si pueda, no sé, estudiar otra profesión, o pues un doctorado, una maestría, ¿no? Claro. Maestría, doctorado, hasta el nivel que puedan llegar, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues supongo, bueno, tendríamos que tener en cuenta que los ingresos de esa persona van a elevarse cada vez más. Claro, pero yo creo que un ejemplo mejor sería, pues, por ejemplo, ¿no?, una persona que pues va a una operación y sin su consentimiento pues le extraen el útero, por ejemplo, una persona de sexo femenino, ¿no? Claro. Y pues ella tenía proyectado, ¿no?, tener, no sé, 5 hijos, dale. Y pues a que le extirpen el útero, pues ya estarían frustrando su proyecto de vida, y ahí podría ya entrar el daño moral, ¿no? El daño moral. Claro. Eso es lo que nos dice la doctrina argentina, que ahí se tiene bastante en cuenta lo que es el proyecto de vida para establecer el daño moral. Ahora vayámonos a un país vecino cerquita, que es Chile. En Chile se exige la prueba clara de la afectación para evitar lo que ya mencionaba Adrián anteriormente, que es la subjetividad, ya que el derecho tiene que ser objetivo, tiene que valorar aspectos o tener en cuenta aspectos que realmente se puedan demostrar, como ya lo mencionábamos, a través de pericias o también a través de ciertos informes los cuales demuestren pues que la víctima ha tenido afectación. Entonces, en Chile se exige una prueba clara de afectación, aunque admite presunción según la gravedad que se pueda mostrar. Y en Francia, la tradición civilista dice que permite reconocer de forma amplia los daños extrapatrimoniales, es decir, no establecen tanto lo que son los parámetros o requisitos para establecer lo que es el daño extrapatrimonial, sino que tiene mucha más apertura. En un tanto también se podría tener en cuenta que insertan lo que es el aspecto subjetivo y no se centran netamente en la objetividad del derecho. Interesante, ¿no?, los criterios que utilizan los diversos países a nivel mundial. Y con esto, lamentablemente, vamos a llegar al final de esta gran sesión. Y gracias a todos los radioescuchas por formar parte de esta gran familia legalmente informada que va a buscar promover un cambio real y responsable en Huancavelica. Así es, Adrián, agradecer bastante a los radioescuchas, a los que nos están viendo por la transmisión en vivo. En este bloque concluimos esta sexta emisión de Educando para una Ciudadanía Responsable. Les recuerdo que la información es lo primero, es el primer paso
para llegar a tener una ciudadanía activa, para ejercer de una manera eficaz y eficiente nuestros derechos, hacernos respetar como personas y no permitir que ninguna persona pues violente o nos violente a nosotros como personas. Asimismo, Adrián, recordar a todos los que nos pueden escuchar y ver que estamos en esta emisora todos los miércoles a las 3 de la tarde en el programa de Educando para una Ciudadanía Responsable. Los esperamos en la próxima sesión, que será la siguiente semana, el día miércoles a las 3 de la tarde. Recuerden que siempre estamos por la radio universitaria 107.5, donde usted puede informarse de una manera sencilla, de una manera coloquial, los temas del derecho civil, temas que de alguna manera van a coadyuvar a que nosotros ejerzamos de una manera responsable nuestros derechos y también cumplamos con todos nuestros deberes. Muchas gracias por la transmisión. Hemos llegado al final de nuestro programa, Educando para una Ciudadanía Responsable, agradeciendo su sintonía y participación.